Sobre el proceso de producción de Patria, muchas veces te hemos oído decir que la ficción alcanza lugares que te permiten comprender cosas que otras actividades, ¿no? La política, por ejemplo, ¿no? ¿Has descubierto algo mientras trabajabas en la producción de Patria? ¿Algún aprendizaje, algo que te haya llevado más lejos respecto de...? Sí, he aprendido de otros. Es decir, una vez publicada la novela deja de ser mi criatura en la que solo intervenía yo, creativamente. Es decir, que el libro cae en otras manos, surgen interpretaciones, algunas sorprendentes o inesperadas, algunas críticas, incluso sañudas, en general positivas, y sí me he encontrado a menudo con afirmaciones sobre mi novela o sobre lo que cuenta mi novela que fueron iluminadoras para mí. Y en ese sentido sí he aprendido bastante, creo. Patria ha sido traducida a multitud de idiomas y entiendo que allí es recibida en esos lugares de destino de maneras muy diversas, donde quizá el tema vasco es absolutamente ajeno a esa tradición cultural, pero impacta la novela por otras razones, ¿no? Y se interpreta de diversas maneras. ¿Qué has aprendido de eso, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia a la hora de visitar esos países en los que se ha leído Patria, por así decir, desubicados del conocimiento de la realidad del País Vasco? Bueno, yo me veo en el centro de una circunferencia cuyo perímetro son los opinantes. Entonces, es curioso comprobar la diversidad de opiniones a partir de un único texto. Y a veces las opiniones son contrapuestas. Yo he aprendido que todo el mundo tiene razón. Eso es lo primero que he aprendido. Tienen razón, no lo digo cínicamente, tienen razón porque he aprendido otra cosa, y es que un libro no es un estuche con un contenido que es idéntico para todo el mundo, sino que un libro es lo que el que lee hace de ese libro. Y entonces, es evidente que si una persona pues, está muy politizada, inevitablemente hará una lectura política, pero de todo, no solo de un libro en el que se hace un dibujo social, sino incluso de un poema intimista, hará una reflexión política. Yo lo veo en muchos compañeros de letras que están muy contaminados de política y dicen cositas como que un texto nunca es inocente y tal. En realidad los que no son inocentes son ellos. Entonces, claro, pues por razones de promoción me he visto en el brete de ir a un país, a otro, a presentar Patria, a menudo a países cuyo idioma nacional yo no conocía. He leído reseñas de distintos países. Lo que yo he percibido es que estos lectores de Argentina o de Alemania, de Italia particularmente, donde el libro ha tenido una repercusión enorme, leen dos libros a la vez. En una mano, tienen mi novela, traducida al idioma correspondiente, y en la otra mano tienen el libro de su vida, de su país, de la historia de su país. Entonces, comparan y, bueno, comprueban cómo se comporta la gente común. Eso es lo importante. Es decir, los ciudadanos normales y corrientes, como probablemente es el que lee, y su propia historia. Entonces, aquí está el italiano con todo lo que conoce de la mafia y de gente que ha estado en la mafia o que ha sufrido agresiones de la mafia, y luego ve mi novela con una serie de ciudadanos que viven en otro contexto, donde también hay violencia, donde también hay miedo, donde también hay silencio, y comparan y ven y dicen, o donde hay la posibilidad del perdón, o no, y comparan. Y esto es lo que yo he comprobado en muchos sitios, y donde hay una historia que se solapa con la que yo he contado en Patria, entonces el libro suele tener una repercusión bastante intensa. Hay otros países en los que realmente esto resulta exótico, incluso esperaban algo más de historia, dicen, ¿no? Más datos. Yo le pregunté al editor alemán si no haría falta un prólogo explicativo de la historia
de Euskadi de los últimos 50 años para que el posible lector alemán sepa de qué va esto, y me dijo que no, en absoluto, esto se entiende todo. Claro, los nombres de los personajes suenan raros, el clima pues, puede ser distinto, las comidas cambian, también el conflicto político está bajo otras circunstancias, pero en realidad todos estos conflictos entre seres humanos son antiquísimos, son tan viejos como la humanidad. Es decir, que hay gente que se agrupa para obtener una serie de objetivos por la vía de eliminar a otros o de silenciarlos. Esto ya se daba en la época de las cavernas. Si tú tienes ahí a un grupo que te está cortando el camino a aquello que deseas, pues lo eliminas. Pues antiguamente tirando flechas, ahora poniendo bombas debajo de los coches. Pero esas pulsiones son muy humanas, tengo que decirlo, y son universales. Y las consecuencias de esa actividad criminal o violenta son idénticas en todo el mundo. Es decir, perder un hijo, tener un hijo que empuña las armas, ser huérfano, ser despreciado por la colectividad, tener que irse, ser amenazado, tener que pagar un tributo de algún tipo, esto es universal. Y eso sí he aprendido, que una novela que en principio parecía tener un toque localista, es entendida en todas partes. A la vez en Patria hay como una voluntad de querer transmitir una atmósfera que es históricamente real, sufrida por personas reales y por personajes de ficción en este caso, ¿no? Y en eso se nota como cierta voluntad de salvar cierta memoria, cierta experiencia histórica. Eso no son datos exactamente, pero son sensaciones, vivencias, podríamos decir vigencias sociales de una sociedad concreta, ¿no? Una manera de pensar, una manera de comportarse, unas valoraciones o pretensiones, también políticas, sociales, etcétera, que ejercen presión sobre personas singulares hasta el punto de que se ven obligadas a tomar partido en esto y se juegan la vida en función del partido que toman, ¿no? No solo literalmente, sino que es que su destino está en función de cómo se relacionan con esta mentalidad dominante, ¿no? Y en esto sí da la impresión de que Patria quiere ser muy fiel, y por eso quizá el debate, ¿no?, apasionado sobre la historicidad y la verdad histórica de la novela, ¿no?, de la novela Patria. Ahora bien, si uno se fija en los debates, se da cuenta de que en casi todos ellos se produce una proyección de unos hechos narrados al mundo de las ideas, de los conceptos. Y se me reprocha que he tratado un determinado tema de la manera inadecuada, y todo esto es falso. Es decir, yo sé que tengo que montar una ilusión de verdad. Desde lo que estoy contando tiene que parecerse a la verdad. Yo no he estado en las casas que describo ahí, ni mucho menos. Ahora bien, yo nací en San Sebastián, donde pasé toda mi infancia y toda mi adolescencia y parte de mi juventud, y conozco la fauna humana. Y recuerdo pues eso, cómo eran las cenas, cómo se expresa la gente, cuáles son los hábitos, las manías, etc. Entonces, todo esto yo se lo asigno a unos personajes que me he inventado. ¿Qué ocurre? Que el lector, incluso el lector que me pudiera ser ideológicamente hostil, lee ahí, pues esto es lo que hacía yo también, sí, esto es como en el bar de mi barrio, y entonces ahí por dentro se está produciendo como una sensación de que, coño, este tío sabe, esto sí, esto es así, ¿no? Y cuando se llega a esa conclusión, de que en esa novela se refleja muy bien la atmósfera, esto efectivamente fue así, esa novela no solamente termina convirtiéndose en un texto verosímil, sino en un documento. Esto el escritor no lo puede planear, no lo puede calcular fríamente. Esto ya forma parte del recorrido de la novela una vez publicada. Ya dije que cuando se publica la novela, esta se desprende del escritor y se empieza a convertir en lo que los lectores y opinantes hacen de ella, ¿no? Y bueno, pues yo he contado episodios que me los he inventado, pero que me parecían posibles, y resulta que luego me ha salido alguien diciéndome que le pasó exactamente eso. Hay unas declaraciones tuyas en Twitter en relación con la recepción de Patria, que respecto de tu preocupación moral a la hora de escribir,
nos parecían significativas. Decías, de todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre Patria, nada me ha impresionado tanto ni me ha llegado tan adentro como estas declaraciones recientes de algunas víctimas del terrorismo. Es una noticia, un artículo de Arantxa González Egaña en el Diario Vasco, titulado Patria, víctimas frente al espejo de su relato. Quizá esto es parte de ese proceso de recepción de la obra que te vuelve, ¿no? Y te impacta de alguna manera. Esto es un caso. Nos contabas también de otros, fruto de comentarios sobre tu novela, etc. ¿Puedes compartirnos los que te han resultado más significativos? He vivido momentos muy emocionantes en los que incluso me costaba contener las lágrimas, en situaciones pues, más o menos cotidianas, particularmente en firma de libros. Bueno, me encontré por primera vez en mi vida con largas colas de personas que deseaban una dedicatoria y, bueno, mientras firmaba un libro ya miraba quién venía, quién se acercaba y en muchos casos, bueno, no voy a exagerar, en bastantes casos yo ya me daba cuenta de que una de las personas de la fila, vamos a decir a 4 o 5 metros, era víctima del terrorismo. Había perdido un pariente, le habían hecho algo. Ya lo notaba. Yo tenía como un instinto que me decía, esa persona viene con una actitud distinta del lector convencional que desea que el escritor le singularice el libro con una dedicatoria, etc. Esa persona viene con como con un nimbo emocional intenso, ya lo veía. Y entonces, pues, era frecuente en distintas ciudades que alguien se acercara a mí, por regla general se inclinaba un poco hacia adelante como para que no los oyeran alrededor y me decían soy la hija de, soy la viuda de, y a continuación me decían el nombre del asesinado o asesinada, porque a veces era una mujer o una hija, y me pedían un abrazo o me daban las gracias. Esos momentos eran muy intensos para mí. Y entonces ahí uno se da cuenta de que lo que está ofreciendo a los demás, no a todos, cuidado, pero a muchos, es algo más que un texto mejor o peor escrito. Es decir, que lo que uno ha ofrecido ahí, en un formato literario, entra muy adentro de la conciencia de algunas personas y mueve algo en ellas, y si eso que mueve en ellas es positivo, a mí eso me resulta muy emocionante. Es cuando creo, esto mereció la pena. Y también he dicho públicamente que cuando yo escribía Patria u otros libros similares, sentía un freno en la mano, un escrúpulo, y era la posibilidad de hacer daño a quienes ya sufrieron y aumentar el sufrimiento de esas personas. Ahí yo no admito componendas. Entonces, cuando me reprochan que yo solo cuento una parte y tal, este reproche yo lo considero un elogio. ¿Sí? Porque sí, es verdad que todos los componentes literarios son muy importantes para mí. Pero también hay una carga moral que yo llevo a gusto desde joven, que quizá me nace en la infancia y de la que no renuncio. Es decir, que todo lo que yo ofrezco a los demás en forma escrita pasa por un filtro moral. Que determina o influye también no solo en el contenido, sino entiendo en el estilo, en cómo afrontas... No, en el estilo no tanto, salvo, claro, que uno evita la chapuza, la precipitación, precisamente porque uno tiene una noción moral de lo que está haciendo y quiere ofrecer a los demás pues, lo mejor posible, ¿de acuerdo? Pero afecta sobre todo a la sustancia del mensaje que transmite. ¿Sí? Como a la visión sobre la realidad exacto. de la que se está hablando, ¿no? Hay como una visión responsable, una perspectiva... Sí, totalmente, que además para mí está por encima de cualquier concepto político. Sí, de hecho, a mí no es la política lo que me lleva a escribir textos que suscitan una lectura política de la cual yo ya soy consciente de antemano, ¿no? Claro. Otro acto que organizamos que tenía que ver con el trabajo con tu novela es la Semana de la Imagen en la Universidad Francisco de Vitoria. Quería poner como lema imágenes como patrias. No solo íbamos a hablar de imágenes en tu obra, sino en general el poder evocador que tiene la imagen de llevarte a una infancia, a un hogar, la posibilidad que tiene la imagen de ser habitada por nosotros, ¿no? Y fue un título delicado.
incluso en España, ¿no? Porque es una palabra efectivamente como ambivalente, es la patria, como la tierra del padre, ¿no? Pues entiendo el juego de matria, ¿no? Pero está asociada efectivamente a un discurso que es visto con sospecha, ¿no? Vinculado a nacionalismos, a violencias, etc. En el caso de la novela, patria es la patria vasca, evidentemente, pues es esa idealización del colectivo, del pueblo, etcétera, que afecta a todos, sean o no patriotas, y ante el cual todos tienen que definirse, siendo adeptos, o disintiendo, o callándose, ¿no? Entonces me parecía que era como un paraguas que cubría a todos, no por igual, no todos se posicionaban de la misma manera, ¿no? Y el título tiene esa ambivalencia, efectivamente, ¿no? de permitir o de establecer una relación con la palabra, con la patria, como muy diversa, respecto a la que necesariamente hay que tomar postura, como decíamos antes, ¿no? Sí, y bueno, también fuera del País Vasco, la palabra patria también es motivo de enfrentamiento, ¿no? Se considera que la patria, no sé, porque esto es una gran simplificación, se la quedó el franquismo, ¿no? Con su bandera, su himno y tal, y es una palabra con la que muchos no quieren rozarse, ¿no? Y esto me recuerda también a lo que ocurre en otros lugares y en otros países. Esta es una de las posibilidades de la ficción para explicar y comprender la vida real, ¿no? El trasunto de Aramburu literario en la novela habla de esto, de la derrota literaria de ETA, ¿no? Como de una aportación específica de la ficción para la comprensión de este fenómeno y la superación de este fenómeno, ¿no? Sí, y bueno, yo puse en circulación este concepto de la derrota literaria, que enseguida fue tomado de una manera virulenta por la izquierda del tal, y se centraron sobre todo en la palabra derrota, de una manera, a mi juicio, poco perspicaz, porque realmente lo potente de ese concepto está en literaria. ¿Estamos? Bueno, es algo que cualquiera comprende, es que el presente del terrorismo ya pasó. Entonces, ahora lo que se puede saber, recordar de todo aquello, es lo que nos den los testimonios. Se habla de la memoria, yo desconfío mucho de la memoria, como recipiente dentro del cráneo donde se guardan datos, porque la memoria falla, los hombres desaparecen y con ellos se llevan a la tumba sus recuerdos. Por eso he postulado siempre que la memoria esté fuera de las personas, en los museos, en los libros y en las bibliotecas, como abrevaderos a los que después los ciudadanos pueden acudir si lo desean o si sienten seguridad a repostar conocimiento, experiencia, etc. Yo insisto en lo de derrota literaria porque evidentemente hay una parte de la literatura que defiende la versión favorable a ETA y a su proyecto. No voy a decir nombres, pero los hay, ¿no? Y esto se expresa pues, de distinta manera, por ejemplo, ensalzando al héroe o mostrándole como un hombre, en fin, no malo, pero que quizás se equivocó, pero en fin, tenía las ideas adecuadas, o, que es lo que se da muy frecuentemente, criticando de manera frontal al que mantiene otro tipo de versiones, ¿no? Entonces, yo insisto en la potencia del concepto de derrota literaria porque yo sé, y cualquiera puede comprobar, que las grandes obras, no me voy a atribuir ninguna, pero los grandes hechos o construcciones estéticas son irrebatibles. Yo puedo rebatir una idea, por ejemplo, contraponiendo otra. Pues uno opina A, bueno, yo opino B, ¿de acuerdo? De acuerdo con este razonamiento, etc. Pero la batalla de Samocracia, yo no la puedo rebatir. Es decir, no puedo poner al lado otra estatua que desmienta el valor estético o del David de Miguel Ángel, es igual. En todo caso, si pongo al lado otra estatua que sea bella, en realidad lo que hago es ensalzar o resaltar la belleza de la otra. Pero si pongo algo feo al lado, todavía, o sea, soy derrotado estéticamente por ese hecho, o por esa estatua, o ya sea por una película, etc.
no voy a decir que eso haya pasado conmigo, pero sí lo he intentado. Yo confieso, sin pelos en la lengua, que me habría gustado escribir una novela que tuviera una entidad estética importante, de manera que, aunque a alguno le cause dolor de estómago o algo que se pueda afirmar en la novela, como novela no la pueda rebatir, aunque se ha intentado rebatir, novela con unos argumentos que a mí me parecen no muy sólidos, voy a decirlo con suavidad, ¿no?